Esto pasó hace unos meses. Tenía 32 años y trabajaba como enfermera en un antiguo hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Siempre quise ayudar a las personas, y pensé que había aprendido a manejar el extraño ambiente del lugar. Pero lo que viví en mis turnos nocturnos fue aterrador. Era la tercera noche de una semana tranquila. Regresé de mi ronda, revisando a los pacientes en la sala de psiquiatría. De repente, escuché un sonido extraño, como un piano tocando una melodía suave. Esa parte del hospital estaba cerrada. Nadie debía estar allí. La curiosidad me llevó a caminar hacia el ala cerrada. Mi corazón latía con fuerza. Al llegar, todo estaba vacío. La música cesó de inmediato y el silencio me abrumó. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pensé que podría haber sido mi imaginación. Pasaron los días y las cosas se pusieron raras. Noté sombras moviéndose en los pasillos vacíos. Escuché risas lejanas, ecos de voces de pacientes que ya no estaban. Cada vez que escuchaba algo, me decía que era el edificio, el desgaste, pero me sentí incómoda. Esa sensación siguió creciendo. Una noche, mientras revisaba a un paciente grave, me miró fijamente. Su mirada me inquietó. No debes investigar lo que pasa aquí, dijo en un susurro bajo. Hay secretos que no deberías conocer. No sabía qué pensar. ¿Era parte de su condición o había algo más? Me sentí atrapada entre mi trabajo y el miedo que crecía a mi alrededor. Pasaron las noches y cada paso por el hospital se volvía más pesado. Una de esas noches decidí usar una linterna mientras caminaba por los pasillos. Mis pasos resonaban con un eco inquietante. Cuando llegué a la sala de descanso, vi algo moverse. Rápidamente me giré, pero no había nada. La piel se me erizó y sentí un frío recorrer mi cuerpo. En ese momento, no sabía qué pensar. Estaba perdiendo la cordura. ¿Era todo parte de la presión? Recordé las palabras del paciente, no debes investigar lo que pasa aquí. Me detuve. Tal vez había cosas que era mejor no conocer. Pero antes de que pudiera decidir, escuché la melodía del piano otra vez. Era un llamado. Me dio miedo. Justo cuando pensaba en irme, escuché un susurro detrás de mí. ¿Por qué no viniste antes? Me giré de nuevo. No había nadie. La tristeza del lugar se volvía palpable. Todos los días alguien nuevo se iba, y yo seguía allí. La mezcla de sombras y risas me seguía. Nadie parecía tomar en serio lo que decía. Cuando mencionaba los incidentes, solo sonreían y decían que era parte del trabajo nocturno. Pero yo sabía que había algo más. Desde aquella noche, supe que no podía quedarme en ese hospital sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en salir, la melodía volvía a sonar. Se volvía difícil alejarme de lo que estaba por descubrir. Pero el miedo me atrapó y elegí mantenerme alejada. Sin embargo, no sé si eso funcionará por mucho tiempo. Capítulo 2. La siguiente noche de trabajo llegó más rápido de lo que esperaba. El hospital parecía más oscuro que de costumbre. Mientras caminaba por el pasillo, me sentí vigilada. Algo en el aire había cambiado. La melodía del piano seguía retumbando en mi cabeza, como un eco sin fin. Intenté concentrarme en mis tareas, pero la inquietud me mantenía alerta. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de que algo estaba a punto de suceder se intensificó. En la sala de psiquiatría, vi a algunos pacientes hablando entre ellos, pero sus palabras eran una mezcla confusa de risas y susurros. Me acerqué a un grupo que conocía. Incluso las paredes tienen memoria, decía uno mientras miraba hacia el suelo. Sus compañeros se rieron, pero sus risas sonaban vacías, como si no entendieran lo que decían. Después de revisar a los pacientes, decidí hacer una ronda por el ala cerrada. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero esa noche estaba entreabierta. El corazón me latía con fuerza. Sabía que no debía entrar, pero la curiosidad me empujó a cruzar el umbral. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Lo que encontré dentro me dejó helada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, garabatos de escenas distorsionadas. Algunos parecían retratar momentos de angustia, otros de felicidad, pero todos tenían un aire de locura. En el centro de la habitación, había un piano polvoriento cubierto de hojas secas. Las teclas estaban amarillentas y una melodía empezaba a formarse en mi mente, como si el piano quisiera tocar otra vez. De repente, escuché un susurro detrás de mí. No deberías estar aquí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. La puerta se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad. Me sentí paralizada. Déjame salir,
grité, pero mi voz sonó lejana y temblorosa. Aparentemente, el lugar respondía a mi miedo. La melodía del piano comenzó a sonar sola, suave al principio, pero luego se intensificó. Intenté recordar la letra, pero era confusa, un lamento que resonaba en mi cabeza. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo, aterrorizada. Tantas cosas sin respuesta, tantas preguntas atormentando mi mente. Cuando regresé a la sala de descanso, mis manos temblaban. Una enfermera mayor, Clara, me miró con preocupación. Te veo pálida. ¿Todo bien? Su tono de voz era amistoso, pero noté que su mirada se desvió hacia la puerta cerrada del ala. Escuché cosas, vi algo, balbuceé, pero ella solo sonrió con tristeza. A veces, es mejor no preguntar. Sus palabras me dejaron aún más confundida. Porque nadie quería hablar de lo que pasaba en aquel hospital. Algo oscuro acechaba en cada rincón, pero no sabía qué era. La noche continuó con una sensación de pesadilla, cada sonido parecía amplificarse. La melodía se convirtió en un mantra, y cada vez que intentaba descansar, me encontraba despierta, atrapada en un juego del que no podía escapar. Entonces, mientras pensaba en todo lo que había vivido, entendí que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Pero justo en ese momento, el sonido del piano llenó el aire nuevamente, más fuerte y claro que antes. La sensación de urgencia me atravesó. Alguien, o algo, estaba llamándome. Y esta vez, no podía ignorarlo. Capítulo 3. No sabía qué esperar. La melodía del piano seguía resonando en mi cabeza mientras me levantaba de la silla en la sala de descanso. Rápidamente, decidí regresar al ala cerrada. La curiosidad me empujaba, pero era el miedo lo que me mantenía alerta. Cada paso hacia la puerta hacía que la sensación de ser observada aumentara. Al llegar, la puerta estaba cerrada, herméticamente. Sentí un nudo en el estómago. Lo intenté, pero no había forma de forzarla. Pasé mis manos por la superficie de la puerta, buscando algún tipo de pista que me indicara qué había sucedido allí, pero lo único que encontré fue un frío inquebrantable. En ese momento, escuché un ligero sonido, un eco del piano. Era suave, casi un susurro, pero ahí estaba. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, pero el pasillo estaba vacío. Tal vez solo era mi imaginación, pensé, pero el impulso de seguir adelante era más fuerte que cualquier duda. Volví a girar el pomo, y esta vez, con más decisión, empujé la puerta. El sonido del piano se intensificó, casi como si me estuviera guiando. Entré lentamente. Las paredes seguían cubiertas de garabatos, pero ahora parecían cobrar vida en la penumbra. Algunos dibujos, al principio difusos, parecían más claros en la luz tenue. De repente, vi algo que me heló la sangre, un dibujo de un rostro conocido. Era una imagen de mi propio rostro, distorsionado y sin emoción. Mi pulso se aceleró. Justo cuando iba a dar un paso atrás, escuché un ruido detrás de mí. Era un grito bajo y desesperado que me hizo congelar. No era un grito cualquiera, sonaba como si estuvieran llamándome. Ayúdame, la voz era un eco a través de la habitación, profundamente resonante. Sin pensarlo, giré sobre mis talones para mirar hacia el origen del sonido. Allí, en la oscuridad, se encontraba una figura. Esta persona, envuelta en sombras, parecía paralizada. No podía ver su rostro, pero había algo en su postura que me resultaba familiar. Rollers, un antiguo compañero, atrapado en algún tipo de tormento. Rollers, llamé, intentando acercarme. Pero, cuando di un paso, él se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. La desesperación me abrumó. De repente, las luces comenzaron a parpadear y la melodía del piano creó un crescendo ensordecedor. En mi mente, todo se volvió un caos. No puedo estar aquí, pensé mientras intentaba salir de la habitación. La puerta parecía cerrarse en mi camino, cada vez más resistente. Comencé a golpearla, pero no se movía. El piano resonaba más fuerte, adentrándose en mi cabeza. Déjame salir, grité, ahora en un completo pánico. Fue entonces cuando, en un último intento, mis manos dieron un empujón desesperado, y la puerta se abrió de golpe. Caí de rodillas en el pasillo, respirando con dificultad. Podía sentir el sudor frío en mi frente y la adrenalina recorriéndome. Antes de poder reaccionar, vi como uno de los pacientes del ala de psiquiatría aparecía al final del pasillo. Su mirada estaba fija en mí, pero no era un rostro conocido ni familiar. Solo había vacío y desesperación. Me quedé mirándolo mientras perplejidad y terror se apoderaban de mí. Entonces él habló.
Regresarán por ti. El reloj ya no avanza. No entendí lo que quería decir. Pero una cosa era clara, algo oscuro se avecinaba, y ahora era imposible ignorarlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, di un paso atrás, preguntándome qué era realmente aquel lugar y qué exactamente se había desatado. Capítulo 4. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que logré escapar del ala cerrada, pero cada segundo se sentía eterno. Las palabras del paciente resonaban en mi mente. Regresarán por ti. Asumí que, tal como me había pasado con Rollers, había algo más en esa ala de lo que cualquiera podía imaginar. Pero no podía quedarme allí, paralizado por el miedo. Decidí volver a la sala de descanso, a un espacio más familiar, a la gente que solía compartir mis turnos. Mientras caminaba, respiré profundo, intentando calmarme. El eco del piano aún retumbaba en mis oídos como un latido persistente. La sala de descanso estaba vacía, pero al menos no había sombras moviéndose a mi alrededor. Me senté en el sofá desgastado, sintiendo el roce de la tela fría contra mi piel. Busqué en mis pensamientos, tratando de encontrar alguna explicación a lo que había visto. Puede que el estrés y la falta de sueño estuvieran afectando mi mente. Pensé en llamar a mis superiores, en contarles todo lo que había ocurrido. Pero, ¿quién me creería? La última cosa que quería era ser considerado un loco. Mientras intentaba pensar con claridad, el sonido del piano regresó, esta vez más claro y más cercano. No, no otra vez, pensé. Sacudí la cabeza, pero el sonido persistía. Todo mi ser me decía que debía moverme, averiguar qué estaba pasando. Con determinación, volví a la entrada del ala cerrada. La puerta aún estaba entreabierta, como si me invitara a entrar de nuevo. Mi corazón latía con fuerza. Casi podía sentir una presión como si el aire estuviera cargado de electricidad. Agarré con fuerza el pomo y empujé la puerta con cautela. La habitación estaba en completo silencio, pero el olor a moho y encierro era más intenso. No había garabatos en las paredes esta vez, solo un lienzo en blanco que parecía guardar algo. Me acerqué a la esquina donde había visto la figura de Rollers. Nada. Era un lugar vacío, pero aún así, me sentí observado. Dando un paso más hacia el centro de la habitación, encontré un objeto en el suelo. Era un reloj de bolsillo, antiguo y con un acabado brillante. Me agaché a recogerlo, y justo en ese momento, el piano volvió a sonar, como si alguien lo estuviera tocando. La melodía era la misma. Me levanté rápidamente, y el torrente de recuerdos volvió a mí, la voz llamando, el rostro distorsionado, la desesperación. Frustrado, sacudí la cabeza. No puedo quedarme aquí. Empujé la puerta para salir, pero una figura emergió de las sombras, justo al otro lado. Tolby, uno de los enfermeros, tenía un aspecto extraño, como si estuviera en trance. Su mirada estaba vacía y distante. Tolby, ¿qué sucede?, pregunté, con una mezcla de preocupación y miedo. No hay salida, respondió con voz monótona. Regresarán por ti. El reloj ya no avanza. Las palabras del paciente volvieron a mí, y el miedo se apoderó de mí como un manto frío. Sin poder soportar más, pasé junto a él, sintiendo la urgencia de escapar. Pero cuando puse un pie en el pasillo, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Una energía oscura llenaba el aire. Vi sombras moverse a lo largo de las paredes, más figuras emergieron y se acercaron a mí. Era un espectáculo aterrador. Déjame salir, grité, casi en un estado de pánico. El sonido del piano se volvía cada vez más ensordecedor, como si insistiera en que algo importante estaba a punto de suceder. Entonces, todo se volvió negro. Las luces se apagaron, y en la oscuridad, un susurro emergió, lleno de desesperación y anhelos perdidos. No puedes escapar. Con una mezcla de terror y determinación, supe que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 5. La oscuridad quedó atrapada en un silencio opresor. No podía ver nada, y la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Entonces, un destello de luz atravesó la negrura, revelando la figura de Tolby, aún parado en el mismo lugar, su rostro imperturbable, como una estatua. Su voz resonó de nuevo, no hay escape. Cállate, le grité, pero él no pareció escucharme. Retrocedí, buscando una forma de escapar de esa pesadilla. En la penumbra, el eco del piano se desvaneció, y un nuevo sonido emergió, un susurro. Las voces se entrelazaban, llenando el aire con promesas engañosas y advertencias. Intenté cerrar los ojos para bloquearlo, pero no podía escapar de la realidad. De repente, las luces volvieron a parpadear y, en ese breve instante de claridad,
vi figuras moverse a través de la habitación. Eran sombras indistintas, pero cada vez se definían más. Algunas parecían estar encadenadas, otras giraban en círculos como atrapadas en una danza macabra. Mi instinto me gritaba que debía correr. Salí disparado por el pasillo, ignorando el frío que se apoderaba de mí. Las luces emitían una luz intermitente, haciendo que las sombras se volvieran aún más siniestras. Corre, no mires atrás, me dije, aunque mi mente estaba en un caos total. Mientras corría, una voz familiar emergió de la oscura confusión. Fue la voz de un antiguo colega, Jim. Nunca debiste venir aquí, decía con un tono de advertencia. Mi corazón dio un vuelco al cruzarme con su figura. Jim había fallecido hace tiempo en un accidente automovilístico, pero ahí estaba, como si jamás se hubiera ido. Su mirada era profunda y llena de tristeza. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, casi sin aliento. Ellos saben lo que has visto. La ala cerrada es solo el comienzo, respondió con seriedad. Antes de que pudiera preguntar más, la oscuridad lo tragó de vuelta. Jim, grité, pero ya era demasiado tarde. Solo quedaba un vacío en el pasillo. Ese grito, su nombre, resonaba en mi cabeza, mientras el golpe del piano regresaba con fuerza. Sentí que el suelo bajo mis pies vibraba, como si algo estuviera a punto de romperse. Pensé en lo que había escuchado de los pacientes, en la advertencia de Tolby. No estaba simplemente huyendo de sombras, sino de algo mucho más aterrador. Al final del pasillo, vi la puerta de salida del ala. Tenía que llegar ahí. Pero a medida que me acercaba, el sonido del piano se transformó en una cacofonía. Cada nota era como un golpe en mi cabeza, distorsionando todo mi pensamiento. Cuando finalmente toqué la manija de la puerta, un frío helado recorrió mi brazo. La voz resonó otra vez, esta vez más fuerte. No puedes salir. No puedes escapar. Con un empujón, abrí la puerta y salté fuera, como si el aire frenara al mundo detrás de mí. Caí sobre el suelo del vestíbulo, respirando con dificultad. Había dejado atrás la oscuridad, pero no estaba libre. La sensación de maquinaciones a mis espaldas seguía presente, como si las sombras detrás de mí tuvieran su propia vida. Me levanté, con el pulso acelerado, justo al tiempo que una sirena resonaba a lo lejos. Miré hacia adelante, el camino hacia la salida era aún largo, pero Deborah, una enfermera del turno, estaba allí. Deborah. Tienes que ayudarme. Hay algo terrible en el ala cerrada, pero antes de que pudiera explicarle, el sonido de un grito desgarrador cortó el aire. Fue un grito humano, lleno de agonía. La mirada de Deborah se volvió sombría, sus ojos se anclaron en un punto detrás de mí. No estaba lista para esto, susurró. En ese momento, supe que no había terminado. El verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 6. La sirena resonó en el aire, pero el grito que había escuchado parecía salir de las paredes mismas del hospital. Mi piel se erizó. Miré a Deborah con desesperación. ¿Qué fue eso? Tenemos que hacer algo. Ella solo movió la cabeza lentamente, como si le faltaran las palabras. La angustia en sus ojos me decía que no estaba preparada para enfrentar lo que estaba sucediendo. Tenía miedo, el mismo miedo que sentía yo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Las vidas de los pacientes podrían depender de nosotros. ¿Dónde está el jefe de enfermería?, pregunté, buscando una respuesta. Necesitamos a alguien de autoridad. Ya no podemos confiar en nadie aquí, murmuró, y su voz temblaba. Las cosas han cambiado. Las personas no son lo que parecen. No tenía idea de lo que eso significaba, pero sentí que necesitaba saber más. Ya había atravesado la oscuridad del ala cerrada, y no estaba listo para darme por vencido. ¿Por qué dices eso?, le pregunté, intentando mantenerme tranquilo. Deborah miró a su alrededor, como si las sombras pudieran escuchar. He visto cosas. Cosas que no puedo explicar. Pacientes que parecen cambiar, como si no fueran ellos mismos. ¿Cambiar? ¿Cómo? No sabía si quería saber la respuesta, pero la urgencia en mi pecho me empujaba. El lugar está maldito, dijo, y su voz era un susurro frágil. He oído rumores. Hay pacientes que nunca deberían estar aquí, y otros que han desaparecido. La idea de desaparecer en ese lugar me paralizó. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. Provenía de la dirección del ala cerrada, como si un imán invisible me llamara hacia ella. ¿Vas a quedarte aquí o vas a ayudarme?, le pregunté, aunque sabía que había una gran posibilidad de que ambos quedáramos atrapados en la oscuridad de nuevo.
Deborah tomó una respiración profunda. Voy contigo. Pero si algo sucede, no dudaré en salir corriendo. Asentí, preparándome para lo peor. Nos dirigimos hacia las puertas del ala cerrada. Cada paso resonaba en mi mente, recordándome la advertencia de Jim: la ala cerrada es solo el comienzo. No estaba seguro de qué esperar al cruzar el umbral, pero sabía que no podía retroceder. Cuando empujé la puerta, el aire se volvió instantáneamente más frío. Las luces parpadeaban, y un viento helado parecía venir de dentro, como si algo esperara. Cautelosamente, entramos. Las habitaciones estaban desordenadas, y el silencio era abrumador. Había algo extrañamente inquietante en el ambiente. Las camas estaban vacías, pero la sensación de que la vigilancia era constante me hacía mirar por encima del hombro. ¿Dónde están todos?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Deborah se encogió de hombros, su rostro pálido en la luz tenue. No lo sé. Nunca es así a esta hora. De repente, escuchamos un sonido leve, como un objeto que caía. Fue suficiente para que nos giráramos rápidamente hacia la dirección del ruido. Allí, en la esquina de la habitación, había una silla balanceándose. Nadie estaba sentado. Esto no me gusta, dijo Deborah con una mirada entre el miedo y la incredulidad. Entonces, algo captó mi atención. Sobre el suelo, vi una mancha oscura, algo que parecía una sustancia viscosa. Me acerqué, y cuando las luces parpadearon de nuevo, vi algo aún más aterrador. Junto a la mancha, había una pequeña figura, un niño, arrodillado en el suelo. No, dije, horrorizado. Pero cuando miré más de cerca, la verdad se hizo evidente: no era un niño. Los ojos en su rostro eran vacíos, como si estuviera perdido, atrapado en un lugar entre el sueño y la vigilia. ¿Qué demonios es eso? Deborah retrocedió, y en su rostro vi que había traspasado un límite del que no había vuelta atrás. Es una trampa, murmuré, y una sensación de terror primitivo se apoderó de mí. Allí, en ese lugar, entendí que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Y cuando las luces parpadearon una vez más, la figura se erguía lentamente, su rostro escondido en sombras. El espectáculo que estábamos a punto de presenciar era solo el preámbulo de lo que vendría. Capítulo 7. Un sentimiento oscuro se apoderó de mí mientras la figura comenzaba a moverse. Era un destello de movimiento en la oscuridad, un ser que parecía salir de lo desconocido. Las sombras rodeaban su silueta, haciéndola aún más inquietante. La respiración de Deborah se volvió entrecortada, y yo sentía un nudo en el estómago, como si una gran verdad estuviera a punto de revelarse. Retrocede, le susurré, pero lo sabía, no había vuelta atrás. La criatura dio un paso más, su cabeza moviéndose lentamente, como si estuviera despertando de un profundo sueño. No podía procesar lo que estaba viendo. La imagen me resultaba familiar. Las historias de pacientes desaparecidos comenzaron a rebotar en mi mente. Esto no puede estar pasando, murmuré, casi para mí mismo. ¿Qué es? La voz de Deborah era un hilo de pánico. Me giré a mirarla de inmediato. Ella miró hacia la figura. La vulnerabilidad en su mirada me hizo sentir más humano, más real. Sal de aquí, grité sin pensar. Esa no era la respuesta adecuada, pero no tenía más opciones. Las piernas de Deborah comenzaron a moverse, pero solo un paso hacia atrás. El horror nos había congelado. La figura finalmente levantó la cabeza. No podía ver su rostro, pero podía sentir los ojos fijos en mí. Había una presión inhumana en el aire, como si se desnudara el tejido de la realidad. Entonces, de la nada, un grito agudo resonó en la distancia, seguido de un golpe sordo. El sonido era un eco de desesperación. Mi instinto de sobrevivencia despertó, y sin pensarlo, me lancé al pasillo oscuro, arrastrando a Deborah conmigo. ¿A dónde vamos?, preguntó, casi gritando. No lo sé, solo sigue corriendo, le respondí. Sentía que el pánico subía por mi garganta como un veneno. No podía dejar que el terror nos atrapara, pero la idea de lo que podíamos encontrar a cada paso me perseguía. Corrimos sin mirar atrás, atravesando la oscuridad de la ala cerrada, pero el aire frío seguía nuestros talones, como si las sombras quisieran atraparnos. Los murmullos distantes se transformaron en quejidos, como si el lugar estuviera vivo, respirando entre nosotros. A medida que doblábamos una esquina, nuestras miradas se encontraron con una puerta entreabierta. Los gritos se habían intensificado, resonando en el eco del silencio. Sin pensarlo, empujé la puerta con fuerza. Lo que vi dentro era aún más aterrador. Un grupo de empleados del hospital se agolpaba en una esquina, mirándose unos a otros, sus rostros pálidos y sin vida,
como si compartieran un secreto oscuro. ¿Qué está pasando? Grité al grupo, pero lo único que obtuve fue un silencio absoluto. Nadie se movió. Las miradas vacías se volvieron hacia mí y de nuevo, sentí esa presión inhumana sobre mi pecho. Ayúdenos, imploré, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. En ese momento, una de las enfermeras, con el cabello desordenado y los ojos desorbitados, se acercó lentamente. Ya es demasiado tarde, dijo con un susurro tembloroso. Nadie puede salir de aquí. Están atrapados. Las palabras resonaron como un eco frío en mi mente. La oscuridad, la criatura, los gritos. Todo comenzaba a cobrar sentido. Entonces, un rayo de luz brilló en el rincón de la habitación. Fue suficiente para que revelara lo que estaba oculto en la sombra, un espejo. En el reflejo, vi no a los demás, sino a mí mismo, pero no solo a mí. La figura oscura apareció detrás de mí, riendo en silencio, mostrando lo que realmente era mi peor miedo. Las luces comenzaron a parpadear intensamente, y en ese instante, entendí que algo horrible estaba por suceder. En un último intento de escapar y proteger a Débora, grité, «¡Sal de aquí!». Pero las palabras se perdieron en el eco de la penumbra, mientras el horror se desataba a nuestro alrededor. Como un viento arrastrador, todo se oscureció y el caos reinó. No sabía si alguna vez podríamos escapar de este lugar, y cuando la oscuridad finalmente nos envolvió, comprendí que el verdadero sufrimiento apenas comenzaba. Capítulo 8. La oscuridad me tragó por completo. En medio del caos, la última imagen de la figura quedaba grabada en mi mente. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, y en un instante, la luz volvió a hacer su aparición. Débora y yo nos encontramos tirados en el suelo de la habitación, con los rostros cubiertos de sudor y terror. La enfermera seguía ahí, pero ahora su mirada era aún más alarmante, como si finalmente comprendiera el horror que se había desatado. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz entrecortada. La atmósfera seguía cargada de una tensión palpable, como si lo oscuro no nos hubiera dejado, sino que solo estuviera esperando el momento adecuado para volver. Nadie puede irse, murmuró la enfermera, su voz casi ahogada por el miedo. Los desaparecidos, están aquí. No somos los únicos. ¿Qué quieres decir?, interrumpió Débora al borde del llanto. Fue entonces cuando noté que había más en la habitación. Sombras grises empezaron a materializarse a nuestro alrededor, caras conocidas que parecían atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Sentí que el aire se volvía espeso, una pesadez que me acosaba. Debemos salir de aquí, dije, intentando mantener el control. Empujé a Débora hacia mí y ambas nos movimos hacia la salida, pero antes de llegar, algo me detuvo. El espejo, que antes reflejaba un mundo distorsionado, ahora brillaba con un fulgor oscuro. Me sentí atraído a su superficie brillante. Sin poder evitarlo, di un paso hacia adelante y vi mi reflejo, pero no estaba solo. La figura oscura salió de la sombra, más definida que antes, sonriendo con una mueca escalofriante. No, grité y me aparté, pero el espejo me había atrapado. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, como si respondieran a la presencia de la figura. El grupo de empleados permanecía inmóvil, como si no pudieran ver ni sentir el horror que se desataba ante ellos. Despertad, imploré, pero se mantuvieron en su estado catatónico. La enfermera temblaba, su rostro pálido se tornó en un manto de horror absoluto. Es un portal, susurró Débora, intentando alcanzarme. Está absorbiendo todo. Debemos salir de aquí. El eco de sus palabras resonó, y de repente, todos parecían tener claro lo que estaba sucediendo. El tiempo se detuvo. Las sombras comenzaron a moverse hacia el espejo, como si una corriente las arrastrara. La figura oscura se aproximó, acercando su rostro a mi reflejo. Eres parte de esto. Tu miedo es mi alimento, murmuró con una voz profunda y horripilante. Sentí un frío recorrer mi espalda. No voy a ser parte de ti, grité, tratando de luchar contra el tirón que emulaba. La enfermera se desmayó, y Débora comenzó a arrastrarme hacia la puerta. Mientras retrocedía, las sombras se agolpaban, cubriendo el suelo como una marea oscura. La habitación parecía volverse más pequeña, como un laberinto sin fin. En medio del caos, los gritos de los perdidos resonaban, formando un coro de desesperación. Rápido, por aquí, gritó Débora, señalando un pasillo lateral que apenas se veía. Sin pensarlo, la seguí. Las sombras nos seguían, buscando arrastrarnos de vuelta a ese abismo que apenas comenzábamos a reconocer. Corrimos por el pasillo, las luces parpadeando como si quisieran despedirnos. Más adelante había una puerta entreabierta.
Con un golpe aplastante, la abrí de par en par y entramos a un cuarto que parecía intacto. Dentro, una última esperanza brillaba, un viejo archivo, documentos esparcidos por todas partes. Podía ver algunas fotos, rostros de personas a las que les habían dado desapariciones atribuidas a este lugar. Las imágenes eran espeluznantes, pero también nos ofrecían una pista. Tal vez había algo que podía ayudarnos a entender. Necesitamos encontrar respuestas, dije, intentando convencerme de que aún teníamos una oportunidad. Pero, como un latido de terror, escuchamos el sonido de colapsos en el pasillo. Las sombras se acercaban. No tiene sentido, no hay tiempo, se quejó Débora, pero ya estaba decidido. Tenía que saber más sobre aquello que nos perseguía. Mientras hojeaba los documentos, un nombre salpicó mi mente. Ahí fue cuando lo vi. Un nombre que apareció en cada documento, relacionado con todos los desaparecidos. Débora, exclamé, esto no es solo un hospital. Esto es un lugar de sacrificio. Las luces comenzaron a apagarse mientras el pánico se apoderaba de nosotros. Teníamos que salir rápido, pero el costo de esa desesperación podría ser aún mayor. Capítulo 9. En un instante, el cuarto se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por nuestras respiraciones rápidas y entrecortadas. Las luces temblaban, como si supieran que su tiempo se agotaba. Alzando la vista, vi la sombra de la figura oscura cruzar la entrada del pasillo, un movimiento sutil pero inconfundible que me hizo retroceder. Débora, tenemos que movernos ya, grité, mientras golpeaba un par de documentos en mi mano. Sentía que las palabras escritas en esos papeles estaban a punto de cobrar vida, revelando secretos que querría olvidar. Pero esto es enorme, dijo ella, inquieta y angustiada. ¿Cómo puede este lugar esconder algo tan terrible? La sombra se volvía más definida, colándose entre los papeles, como si buscara encontrar un camino hacia nosotros. Debemos encontrar una forma de destruirlo, respondí, intentando alinear mis pensamientos entre el caos. Si es un lugar de sacrificio, quizás haya algo que podamos usar como arma. Esto tiene que tener una salida. Me arrodillé, revisando los papeles que acumulaban polvo en el suelo, intentando ignorar la creciente sensación de pánico. Había informes de pacientes, aunque la mayoría solo contenían fechas y cifras indescifrables. Pero había uno que se destacó entre todos, una lista de nombres, cada uno anclado por una nota que decía no se debe dejar salir. ¿Esto es lo que buscábamos? Se lo pasé a Débora. Mira, todos estos nombres están relacionados con lo que ha estado sucediendo aquí. Débora lo ojeó con nerviosismo. ¿Y si seguimos uno de estos nombres? Podría haber más información. ¿Alguien sabe qué ha pasado con ellos? Un grito desgarrador resonó en el pasillo. Las sombras avanzaron, cada una llevada por una sed insaciable. No hay tiempo para investigación, le grité. No podemos quedarnos aquí más tiempo. El aire se volvió helado, y a medida que la figura oscura se acercó, sentí que mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Esto no puede ser real, murmuré, aferrándome a los documentos como si fuesen un salvavidas. ¿Y si no podemos destruirlo? ¿Y si solo nos hundimos en esta locura? Si no lo hacemos, quedaremos atrapados aquí, como ellos, respondí, sintiéndome más decidido. La figura ahora estaba a nuestra vista, una sombra que parecía absorber la luz. Voy a buscar un plano del hospital, dije, impulsado por la necesidad de hacer algo. Puede haber una forma de escapar. Mientras corría hacia otro lado del cuarto, escuché a Débora atrás de mí, su voz temblando. ¿Y si esa figura es lo que nos frena? ¿Y si es el mismo horror que nos ha atrapado? Las paredes del cuarto comenzaron a crujir. La luz parpadeaba violentamente, como si estuviera sopesando su última opción. No lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Me detuve al ver una hoja desgastada en la esquina, un mapa viejo del hospital. Aquí está, grité, sintiendo el impulso de la primera buena noticia. Podría mostrar una salida de emergencia. Rápido, ven aquí. Débora corría a mi lado mientras examinábamos el mapa. Eran demasiadas rutas para un lugar tan laberíntico, pero había una que parecía llevar a un área de mantenimiento, un camino aparentemente abandonado. El pasillo principal, después a la izquierda. Puede llevarnos a la salida, si es que todavía funciona, deduje, sintiendo un leve rayo de esperanza. Y justo en ese momento, un nuevo grito resonó. La sombra se proyectó más cerca, como una tormenta inminente. La sala tembló. Vamos, dije, y antes de pensar más, me aferré la mano de Débora y corrí. A medida que nos precipitábamos hacia el pasillo, sentí que el suelo vibraba,
como un pulso amenazante. La figura se lanzó tras de nosotros, un eco de gritos y sombras en su carrera. Tenía que encontrar la salida antes de que nos atrapara. La desesperación me consumió mientras el final se acercaba y el temor se hace cada vez más palpable. Mi mente funcionaba a 1000 por hora mientras nos adentrábamos por aquellas lúgubres y silenciosas esquinas del hospital. Cada paso retumbaba en el pasillo, como un recordatorio del horror que habíamos dejado atrás, pero sabía que solo estábamos ganando tiempo. La negrura acechaba, como si una red invisiblemente densa nos persiguiera. ¿Estás bien?, pregunté a Débora, tratando de mantener el pánico a raya. Hace tiempo que no me siento bien, contestó, su voz temblorosa traicionaba el miedo que ambas compartíamos. Apresuré el paso, sintiendo que la sombra oscura se acercaba más y más. Finalmente alcanzamos el cruce a la izquierda que el mapa indicaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, sentía la presión de la figura que nos seguía. Por aquí, susurré, girando en la dirección del pasillo que conducía al área de mantenimiento. La luz parpadeante apenas iluminaba nuestro camino, pero nos lanzamos hacia adelante, la adrenalina me impulsaba. El área de mantenimiento era un laberinto de pasillos oscuros y utensilios olvidados. El hedor de la humedad y la descomposición se mezclaba con el aire frío. Aquí podría haber una salida, dije, alentando a Débora a seguirme. Al fondo, vi una puerta entreabierta. Rápido. La empujé. El chirrido de la puerta resonó, mezclándose con el eco de nuestros latidos en un impulso frenético. Al entrar, nos encontramos en una habitación pequeña, llena de máquinas y herramientas. ¿Dónde está la salida?, pregunté, observando por cada rincón. Ahí, respondió Débora, señalando hacia una puerta tras unos estantes abarrotados. La luz que se filtraba por un pequeño ventanuco iluminaba nuestro refugio. Rápido, vamos. Con toda la energía que me quedaba, corrí hacia la puerta y la abrí de par en par. En el instante en que cruzamos el umbral, una explosión de luz nos envolvió. Sin embargo, el aplauso de la oscuridad nos acechaba con más fuerza. Nos detuvimos en seco, al ver que, del otro lado, había una nueva y caótica habitación. Lo que había estado detrás de ese portal era todavía más abrumador. La sala estaba llena de pantallas parpadeantes, informes de pacientes encadenados por nombres que resonaban en mi mente. En el centro, un gran espejo antiguo reflejaba nuestro pánico. ¿Qué es todo esto?, pregunté, confuso, mientras mis pensamientos vibraban con la necesidad de salir. Luego vi las figuras atrapadas dentro de las pantallas, nuestros rostros. Eran pacientes que parecían dispensar un aire de sufrimiento y desesperación. La figura oscura apareció de nuevo en el umbral de la habitación, envuelta en una aura de terror. Se acercaba, riendo suave pero siniestramente. Nunca podrán escapar, susurró la sombra, sacudiendo su cabeza. Debemos destruir las pantallas, le grité a Débora, con urgencia. No tenía idea de qué hacer, pero era nuestra única opción. Comencé a lanzar herramientas cercanas contra las pantallas. El sonido del vidrio rompiéndose mezclado con los gritos impotentes de los rostros atrapados aumentaban el caos. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, dijo Débora, mirando horrorizada. Estamos rompiendo su prisión, y eso podría liberarlos, o acabar con nosotros. No tenemos otra elección, respondí, rompiendo la última pantalla. En ese instante, salió un rayo de luz del espejo, inundando la habitación con un destello tentador. Una sensación familiar de calidez nos envolvió contra el frío que emanaba de la figura oscura. Con cada pantalla destruida, la figura oscura se tornaba más frenética, su figura comenzó a desdibujarse, como si estuviera siendo separada de la realidad. Los gritos de los atrapados retumbaban, resonando en las profundidades de mis miedos. Al romper la pantalla final, un vórtice se formó en el espejo. «¡Salta!», grité a Débora, mientras el viento de un poder indescriptible nos arrastraba. Ella dudó, pero en un instante, tomó mi mano. Al saltar hacia el espejo, entramos en un torbellino de luz y sombras. Experimenté una caída interminable, como si la realidad girara a nuestro alrededor. En un instante, que se sintió como una eternidad, caímos en una escena conocida. Nos encontramos en el vestíbulo del hospital, como si nunca hubiésemos cruzado aquella sombra. Mientras respirábamos con dificultad, la sirena aún sonaba a lo lejos. Volteé hacia atrás, pero el espejo estaba ahora simplemente decorado en la pared, sin rastro de la figura oscura ni de la prisión que habíamos dejado atrás. Miré a Débora, cuyo rostro reflejaba alivio y confusión. «¿Lo logramos?», susurró, sus ojos buscando alguna respuesta. «No lo sé», respondí. «Pero, algo nos sigue».
Nunca podría estar seguro de si habíamos escapado de verdad o si la pesadilla solo había comenzado, escondiéndose en las sombras de nuestra memoria. Aunque el hospital seguía en pie, sentí un aire denso, como si algo había permanecido, oculto, esperando el momento de regresar. Y, en mi interior, comprendí que algunas cosas nunca se resuelven del todo. A veces, la oscuridad que dejamos atrás es solo el comienzo de una nueva historia.